Bueno, y la noche de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, y el mensaje que en esta noche Dios nos ha entregado es: nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Yo quiero que usted se grabe esa frasecita: nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Y vamos a dar inicio a esta palabra, y yo les voy a hacer unas preguntas. Usted ahí en casita se va a preguntar ahí con su esposo, con su esposa o con sus familiares que están ahí. Y ¿eres uno de los que se impacienta al hacer una fila y quieres avanzar rápidamente? Sería muy loco si te digo que Dios nos ha llamado a esperar. ¿No suena muy lógico que el llamado de Dios nos implique no ver inmediatamente lo que deseamos? Y para este tiempo, que sé que algunos, yo creo que la gran mayoría, estamos de pronto estresados en casa porque realmente la circunstancia nos obligó a esperar, a refugiarnos en nuestras casas obligatoriamente, y esperar este tiempo de cuarentena. Y sé que no es fácil, no solo por el encierro o porque digas ya no hallo más que hacer en mi casa, sino por la incertidumbre de pensar: cuando se acabe todo esto, ¿cómo voy a reactivar la economía en mi hogar? ¿Cómo voy a hacer para iniciar nuevamente mi trabajo o mi empresa o mi negocio? Y son preguntas que nos generan incertidumbre, nos generan desconfianza y nos hacen desesperarnos, nos hacen perder la confianza del foco de que Dios está en control de la situación cuando no vemos un resultado inmediato. Y es una característica del ser humano, porque como todos queremos que las cosas sean ya, los resultados sean ya. Tú vas al gimnasio y puedes llevar apenas una semana y ya quieres que tengas el super cuerpazo, o si estás haciendo una dieta, o si estás haciendo algo, pues todos deseamos que los resultados sean lo más rápido posible. Pero la palabra de Dios nos enseña que el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros a veces se tarda. Y no quiere decir que Dios llegue atrasado, no. Quiere decir que Dios, en su tiempo perfecto, sabe que necesitamos todavía estar ahí en el proceso, pero nosotros en nuestro tiempo humano, con nuestros ojos carnales, no lo vemos de esa manera. Y este camino es de comenzar, pero no de cansarse, sino de aguantar. Y yo creo que vamos a ilustrar muy bien este ejemplo con un electrodoméstico. No sé si ustedes de pronto en casa todavía tienen, o en su infancia lo tuvieron por las abuelitas, no sé, pero creo que es el factor común. Los electrodomésticos del tiempo de antes duraban años, añísimos. Las neveras duraban un montón, las lavadoras duraban un montón, y entre más aguante tuviera, quería decir que tenía más calidad. Ese electrodoméstico era de una buena marca, sus piezas eran finas y por eso aguantaba tanto, porque tenía resistencia, y eso nos hacía catalogarlo como un elemento de calidad. Lo que de pronto no sale ahora, pues en nuestro tiempo actual, que pensamos que todo es muy desechable porque se daña muy rápido, no tiene ese aguante que tenían las cosas de antes. Y eso mismo está como queriéndonos decir Dios a nosotros, que nosotros debemos aprender a esperar, a tener resistencia, a tener aguante, digámoslo así. Y en la Biblia vemos muchísimos ejemplos de personas que pasaron por pruebas de tiempo. O sea, las pruebas de tiempo es saber esperar. Esperar no renegando, esperar no con desconfianza, sino esperar el tiempo de Dios de una manera perfecta. Por ejemplo, Abraham tuvo que esperar para poder tener a su hijo Isaac. Isaac tuvo que esperar que Dios le proveyera su esposa a través del trato que hizo su padre con su siervo, y no apresurarse a buscar por su propia cuenta, porque eso es algo que solemos hacer cuando estamos desesperados o cuando la presión nos está empujando a ver un resultado inmediato y vemos que Dios se está tardando y queremos hacerlo a nuestra manera, acelerando los procesos e interviniendo cuando Dios no nos ha pedido nuestra ayuda. Y puede que suene un poquito grosero, pero realmente Dios no necesita que intervengamos en sus procesos porque Él es perfecto.
Y a veces cuando metemos nuestras manitos, dañamos ese proceso y antes, en vez de acelerarlo, lo que hacemos es retrasar lo que Dios tiene para nosotros. Lo importante no es llegar, tenemos que aprender a disfrutar el camino. Tenemos que aprender que el trayecto también es importante porque nos está dejando una enseñanza. Y así hay muchos ejemplos. José tuvo que esperar mucho tiempo hasta ver sus sueños cumplidos. Cuando José le contaba los sueños a sus hermanos, era solo un niño, un adolescente, y tuvo que pasar mucho tiempo, y no solo mucho tiempo, muchos procesos, para que cuando él ya fuera adulto y estuviera reinando, pudiera ver esos sueños cumplidos. Entonces no se trata de que queremos todo así tipo microondas, que sale en 30 segundos, no, hay que saber esperar. Job tuvo que esperar todo el tiempo que duró su terrible prueba para escuchar a Dios y conocerlo cara a cara. Muchos personajes en la Biblia nos dejan una enseñanza y es aprender a esperar. Y así como esos que te mencioné, son solo algunos, pero hay muchos en la Biblia que nos enseñan lo importante de saber esperar. Y yo quiero que en esta noche centremos esta enseñanza en un personaje en específico, pero no lo vamos a ver con las características de saber esperar, sino todo lo contrario, no saber esperar las consecuencias que trae a nuestras vidas. Y vamos a hablar acerca del rey Saúl. Y hay dos historias que relata la palabra de Dios donde él no supo esperar y las consecuencias fueron bien fuertes. Así que yo quiero que ahí en tu casita tú abras tu Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Primera de Samuel 10:8. Y dice así la palabra de Dios. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. Volvamos a repetir esto ahí. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Luego dice Primera de Samuel 13:7. Está hablando aquí el rey Saúl. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel el profeta había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le estaba desertando. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me estaba desertando y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mixma. Entonces él decidió hacer el sacrificio él mismo. La orden era clara. Dios había hablado a través del profeta y sacerdote Samuel, dándole una instrucción a Saúl. Saúl debía esperar 7 días. Dentro de ese plazo tenía que esperar para que Samuel pudiera presentar el sacrificio, porque ellos iban a ir a la guerra. Y en ese tiempo se hacía eso, presentaban un sacrificio antes de ir a la guerra para que Dios estuviera de su lado y pudieran obtener la victoria. Pero como vemos ahí en el versículo, ya habían pasado los 7 días. Tal vez estaba terminando, no sé, podía ser la tarde. Y él veía que Samuel no llegaba y que el pueblo estaba empezando a decir: bueno, ¿qué pasa? No era pues que íbamos a ofrecer el sacrificio, ya nos vamos a ir, nos va a coger la noche. Bueno, podríamos decir que eso era lo que decía el pueblo. Y Saúl se desesperó y en vez de ser obediente, lo que hizo fue que él mismo ofreció el sacrificio. Nosotros podríamos pensar, pero hizo algo bueno, ¿verdad? Pues igual era un sacrificio para Dios, él no lo estaba haciendo para otros dioses, pero lo importante es que él no supo esperar, y lo segundo es que desobedeció la palabra de Dios. No importa tanto si la acción era buena o no, sino que Dios le había sido claro a Saúl: debes de esperar ese plazo y la persona que lo va a hacer Samuel, no tú. Y él se apresuró. Y entonces, después de haber hecho esto, Samuel le responde: locamente has hecho al no esperar la orden que Dios te había dado.
Miren la consecuencia. Al ver que Saúl había desobedecido, Samuel el profeta le habla y le dice que él, por haber desesperado, por haber hecho las cosas a su manera, había intervenido en el proceso de Dios y eso iba a traer una consecuencia para sus vidas. Él no supo esperar. No podemos dejarnos presionar por los factores externos. Tal vez si Saúl, no tuviera la presión del pueblo que le estaba diciendo que bueno, que qué pasó, que él veía que se estaba desertando, tal vez si él no hubiese visto esa presión, él hubiese esperado. Pero como tenía presiones externas, entonces él no supo esperar. Y eso pasa con nosotros. Tal vez tú en tu interior quieras esperar y quieras confiar, ¿verdad? O sea, estamos en un tiempo de cuarentena, aislados, no podemos salir, no podemos trabajar. Muchos de nosotros estamos pensando, Dios, ¿qué vamos a hacer con la economía? Las personas que tienen hijos pensarán, Señor, ¿qué les voy a dar el día de mañana a mis hijos si esto se alarga? Ya no voy a tener con qué comprar comida. Y esas presiones externas hacen que nuestra fe se vaya desvaneciendo. Y esa confianza con la que decíamos, yo espero en el Señor, Él es mi provisión, Él es mi fortaleza, se va apaciguando porque esas presiones externas vienen a probar realmente de qué estamos hechos y si vamos a resistir en ese tiempo de espera. Eso fue lo que le pasó a Saúl, uno de los ejemplos. No supo esperar y recibió consecuencias difíciles. Mira lo que dice la palabra de Dios en Job 13:15. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. La vida de Job fue un proceso muy, muy difícil. Que yo creo que si en los tiempos actuales pasara algo así, realmente yo le digo a Dios, Dios mío, que seas tú mis fuerzas porque yo no podría resistir. O sea, no solo fue la familia, no solo fue la parte económica, fue también su salud, fueron sus amigos, fue la murmuración, fue sentir todo el peso de las personas poniéndose en tu contra. Y él declarar con su boca, aunque él me matare, en él esperaré. No voy a dejar de confiar en Dios, no voy a renegar en el tiempo de prueba. Vamos a ir al segundo caso de la vida de Saúl. Y yo quiero que para eso me acompañes a 1 de Samuel 28, desde el versículo 6. Dice así: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, mire lo que pasa cuando nos desesperamos, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Esto es lo que hace la desesperación, nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Cuando Dios te está esperando aquí al final de la meta con tu sorpresa, con tu regalo, nosotros metemos la pata porque no aprendemos a esperar y hacemos cosas como las que Saúl hizo. Tal vez tú dirás, no, pero yo no he buscado adivinos ni he consultado brujos. Pero cuando Dios está diciendo, te voy a bendecir y tú por no saber esperar te metes en un préstamo que no es guiado por Dios y luego estás súper endeudado, atado a las deudas como esclavo y no sabes qué hacer, pero recuerda que esa decisión fue tuya. Tú fuiste el que no aprendiste a esperar, fuimos, porque me incluyo, los que no supimos esperar en Dios y cometimos decisiones que realmente traen malas consecuencias. Tal vez el caso sea que Dios tenía una persona especial para ti, pero en tu afán de conseguirlo a tu manera, como a ti te gusta, pusiste tu mirada en una persona que lo que hizo fue hacerte sufrir, te dejó heridas en el corazón y Dios estaba aquí al final de la meta con tu esposo, tu esposa soñada y por no aprender a esperar, interrumpimos el proceso de Dios y buscamos otra alternativa. Y lo que les decía hace un ratico, Dios no necesita ayudantes. O sea, Dios es todopoderoso, es soberano, Él es más que suficiente. No seamos, a ver qué palabra para que nos suene feíto, porque no quiero que tú te sientas mal ahí en tu casa, sino que esta palabra también habló a mi vida, de que nosotros no debemos de intervenir en los procesos de Dios,
por más que pensemos que Él se olvidó, que Él se está tardando, que de pronto una ayudita por ahí no hace daño, Dios quiere que dependamos 100% de Él, porque las consecuencias de buscar alternativas por nuestras propias cuentas son terribles. Así como le pasó a Saúl, él buscó una persona que no era de Dios, buscó una divina, y por buscar esa divina vemos cómo terminó la vida de Saúl. Saúl podía ser el rey de Israel por mucho más tiempo, pero él mismo con sus propias decisiones hizo que se acortara, y que no solamente eso, sino que la presencia de Dios se apartó de él. Saúl fue ungido, él era el ungido de Jehová para reinar sobre Israel, pero tomó malas decisiones porque no supo esperar, y el Espíritu Santo, la presencia de Dios, se apartó de su vida. No hagamos que este proceso sea más difícil, porque en el momento nosotros tenemos la confianza de que Dios está de nuestro lado, que tenemos al Espíritu Santo acompañándonos, pero cuando nosotros tomamos malas decisiones y no sabemos esperar, no es que Él se vaya porque quiere, es que nosotros mismos nos vamos alejando de su presencia, porque ponemos primero lo que nos parece, nuestros medios, nuestra forma. Yo pienso que mejor es así, yo tengo una mejor idea, ¿por qué no lo hacemos así? Y entonces eso hace que sean como un montón de excusas, de pretextos que nos alejen cada vez de la presencia de Dios. Y no queremos que esto pase en nuestra vida, ¿verdad? Esta es una enseñanza que yo creo que todos la necesitamos en este tiempo, porque no es fácil esperar. Para nadie es fácil esperar. Y yo creo que por eso se llaman pacientes los que van al médico y les toca esperar y esperar las filas y que el médico se desocupe. Por eso, porque se trata de paciencia, de saber esperar. Y esperar tiene su chiste, digámoslo así. Porque no es lo mismo cuando, digamos, estás de noviecito, ¿sí o no? Entonces tú esperas a la novia y ella se demora más de la cuenta, mientras se arregla, se pone así la super pinta, se maquilla, y tú estás afuera esperando, pero hay una ilusión de verla, entonces tú esperas con tranquilidad. Cuando llegas no le dices nada, sino que ahí estás muy linda, estás muy lindo, dale, vámonos. Esa espera está chulita, la podemos chulear, correcta. Pero de pronto ya cuando, no es que eso pase en mi vida, pero cuando esa prueba ya está a nivel matrimonio, entonces tú te demoraste muchísimo en salir para estar arreglada, para ir a algún lugar, y ese esposo te esperó, pero cuando llegó empezó a renegar y vea que nos cogió la tarde, ahora vamos a llegar, no nos va a coger el tráfico, es que tenía que hacer esta hora, es que vea que no sé qué, Esa espera le podemos poner una X, porque esa espera hubo queja. En esa espera renegaste, entonces ahí ya perdiste el tiempo, ahí sí, porque no supiste esperar confiando en Dios, sino que empezaste a renegar. Yo quiero que aprendamos 3 tipsitos para este tiempo de espera en nuestras casas, este tiempo que tal vez es muy incierto para todos. Y lo primero es, sé agradecido y no te quejes. ¿Sabes? Yo dentro de mí pensaba, Dios, yo tengo muchas inquietudes acerca de esto. A veces tengo temor de pensar que, pues, no saber cuándo va a acabar todo este tiempo de pandemia, tantas personas que han muerto, tantas personas que están infectadas, tantas personas afectadas económicamente. Son muchos factores que indiscutiblemente hacen que uno se sienta preocupado, que uno se sienta con temores, pero el hecho de saber que yo estoy sana, solamente eso, el hecho de saber que mi familia está sana, el hecho de saber que yo tengo un lugar donde llegar a refugiarme, de que tengo alimentos en mi casa, es un hecho que me hace ser más que agradecida con Dios, porque muchas personas no tienen ese privilegio. Entonces, en vez de decir qué pereza uno todo el día encerrado, qué pereza es que no puedo ir a trabajar, qué pereza es que no sé, yo tenía planes de salir, de pasear, de comprarme esto, de comprarme aquello, pero ya no me queda. Más bien pensemos, qué bendición que tengo que comer esta noche, qué bendición que tengo a mi familia
para pasar este tiempo de aislamiento. ¿Qué tal que tú estuvieras solo en una habitación, en un apartamento, sin nadie con quien compartir, ni siquiera compañeros, amigos? Sería aún más difícil el proceso, ¿verdad? Entonces, seamos agradecidos. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Y si tú tienes ahí un resaltador o tienes cómo hacerlo desde tu celular, yo quiero que subrayes eso ahí. Dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes, de nosotros, como cristianos que somos. Mira lo que está diciendo Dios ahí en ese primer tipcito: sea agradecido y no te quejes. Dios nos está enseñando que debemos estar. Mira lo que dice este versículo. O sea, primero, siempre estén contentos. La palabra siempre es un condicional de tiempo. Y está hablándonos que no es a veces, no es un ratico, no es cuando me acuerde o cuando todas las cosas estén bien, entonces ahí sí puedo estar contento. No, está diciendo siempre. Oren en todo momento. ¿Cuando me acuerdo? No, en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. ¿Solo en las buenas dice ahí? No, dice en cualquier. Cuando está hablando de cualquier es porque pueden haber muchas circunstancias, hay diferentes posibilidades. Puede que la circunstancia esté buena y sea fácil agradecer, sea fácil estar contento, sea fácil orar, pero cuando no es así, entonces ¿qué? ¿Vamos a hacer todo lo contrario de lo que Dios está hablando en su palabra? No, vamos a fortalecernos en Dios y vamos a decir: yo me voy a gozar en medio de mi dificultad, en medio de la sala de espera, yo voy a orar así en mi corazón no hayan ganas, y yo voy a dar gracias a Dios, aunque me faltan muchas cosas, sí, pero ¿qué tal si más bien nos enfocamos en lo que tengo? ¿Sabes? Hoy yo tengo la bendición de estar con mi familia, de levantarme, de estar sano, así que voy a dar gracias a Dios por lo que tengo, no por lo que me hace falta. Amén. Vamos a ir al libro de Efesios 5:19. Y mira esta palabra tan bonita. Esa debe ser como una de las motivaciones de este tiempo de espera, de este tiempo de aislamiento. Dice así la palabra de Dios en Efesios 5:19 al 20. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el primer tip para este tiempo de espera. Sea agradecido y no te quejes. El segundo tip es: sumérgete en la palabra de Dios. Y para eso quiero que leamos el libro de Colosenses 3:16. Que dice así su palabra: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones a Dios con gratitud de corazón. No quiere decir que esperar a Dios es quedarte de brazos cruzados mirando al cielo sin hacer nada, porque ahí sí sería un tiempo perdido. Esperar en Dios es una oportunidad para instruirte en su palabra. Porque, sabes, muchas veces cuando esperamos es porque necesitamos una dirección. Y esa dirección no va a llegar del cielo. No va a llegar a través de Google Maps ni de Waze. Su palabra es muy clara, nos debemos de instruir, porque de ahí es donde vamos a mirar cuál es la dirección que tenemos que tomar. Dios necesita que esperemos, y muchas veces el trajín de la vida, las ocupaciones, el cansancio, los compromisos, no nos dan tiempo de detenernos y esperar en Dios, sino que estamos siempre corriendo aquí y allá. Pero en esta vez no fue si quisieras, en esta vez fue obligatorio. Y sabemos que para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y tú pensarás que esta pandemia no tiene nada de bueno. Y yo sé que hay muchas cosas que son tristes, que son injustas, pero que Dios utiliza esas circunstancias que son difíciles para enseñarnos cosas que, como les decía, por el
el afán de la vida, no alcanzamos a apreciar. No alcanzamos a apreciar el hecho de valorar a una familia que tenemos en casa, que está ahí siempre. No es que ahora la familia está ahí antes cuando trabajabas, no, siempre está ahí. Lo que pasa es que tal vez el factor tiempo no te permitía disfrutar tanto como lo estás haciendo ahora, de poder comer todos juntos, de poder orar en familia, de poder jugar con tus hijos. Entonces, instrúyete en su palabra, no permitas que este tiempo sea en vano. Que tú digas, no, pues perdí un mes de cuarentena, tuve que estar encerrado, todos mis planes se pararon, no hice nada, no, qué pereza. No, antes aproveché el tiempo, me instruí en la palabra de Dios, tuve una relación más cercana con mi familia, aprendí a hacer esto, sé cocinar, sé hacer algo nuevo. Aprovecha este tiempo. Y el último tip es descansar y confiar en Dios. Y yo quiero que para eso vayamos al libro de Filipenses 4, el versículo 6 y 7, dice así la palabra de Dios: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estos son esos 3 tipsitos, capsulitas, no sé, consejitos que Dios nos quiere dejar en esta noche para aprender a esperar en este tiempo de aislamiento, no como un tiempo perdido, porque así como se llama este mensaje, esperar en Dios nunca va a ser un tiempo perdido, nunca. Dios todo lo hace con un propósito y yo sé que eso nos va a dejar una enseñanza a cada uno de nosotros. No nos adelantemos a los procesos de Dios, aprendamos a esperar sin renegar, sino poniendo la confianza en Él. Seamos agradecidos, instruyámonos en su palabra, oremos en todo tiempo, estemos contentos, estemos gozosos con nuestras familias y así como decía esta última cápsula, descansemos y confiemos en Dios porque Él es nuestra esperanza en este tiempo. Así que yo quiero que este mensaje quede grabado en sus corazones. Si estás ahí con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, es un tiempo para reflexionar de lo que Dios quiere que hagamos en esta cuarentena, en este aislamiento, y de que así como lo veíamos en la palabra de Dios, con la vida de Saúl, viendo ese ejemplo de lo que él hizo de no saber esperar, tomémoslo como una reflexión para nuestras vidas, como un espejo. Aprendamos a esperar, a descansar en Dios, no nos apresuremos, no intervengamos en su proceso porque las consecuencias son terribles. Y bueno, esta ha sido la palabra, yo espero haya sido de bendición para tu vida, lo fue para la mía y sé que Dios nos quería hablar en esta noche. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta bonita palabra, porque sé que ha sido de alimento espiritual para cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Dios. Gracias por traer este alimento a nuestras vidas, gracias por hablarnos tu palabra, Señor, porque sabemos, Dios, que tú quieres renovar nuestras fuerzas en este tiempo donde sé que a muchos nos falta la fe, nos falta la confianza en ti. Muchos nos empezamos a desesperar por factores externos, Señor, y no sabemos qué hacer, pero tú has sido claro. Instruyámonos en tu palabra para saber qué dirección tomar. Aprendamos a ser agradecidos contigo, Señor, y no presentarte el chorro de cosas que nos hacen falta, sino agradecerte por todas las bendiciones que ya tenemos hoy en día, Señor. Ayúdanos en nuestra fe, ayúdanos a crecer en ti, Padre Celestial, porque sabemos que como seres humanos, Dios, somos débiles. Pero tu palabra dice, Señor Jesús, que tú te fortaleces en medio de nuestra debilidad, Señor Jesús. Y esa área de tu vida que te es difícil cambiar, que te es difícil corregir, tú se la puedes presentar a Dios porque es ahí donde Él se glorifica. Donde tú lo has intentado todo a tu manera y no ha dado un resultado, Dios quiere cambiarlo. Tal vez Él no sea veloz como tú piensas, pero Él es perfecto en su tiempo.
Él no llega tarde, Él no se apresura, no llega antes, Él llega en el momento justo. Cuando tú pensabas que ya no podía pasar nada, cuando menos lo pienses, Él llega y te sorprende, nos sorprende. Y es fiel a su palabra, Él no miente. Señor Jesús, ayúdanos, Padre Celestial, que este tiempo podamos fortalecer nuestra fe, que este tiempo nos podamos levantar con nuestra familia, Señor Jesús, a estar contentos, a estar gozosos. Y Padre Celestial, una vez más, oramos, Señor Jesús, por esos hogares que están pasando dificultad, Señor, que tal vez no tienen el privilegio como nosotros de tener un alimento, de tener un lugar donde refugiarse. Nosotros oramos, Señor Jesús, que sea tu misericordia a través de ellos, Señor Jesús, tu mano de favor, trayendo, Señor, provisión, protección a esos hogares, Señor, a esos padres, a esos hermanos, hijos, Señor Jesús, a toda la familia, Dios. Y te pido, Señor Jesús, en esta noche una bendición especial para cada hogar representado, Señor Jesús, de tiempos de fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Amén.